Proyección anteroposterior de cráneo. Lo primero que realizo es seleccionar el chasis, que es de 24 por 30 centímetros longitudinal. Luego ajusto la distancia foco-película de 1 metro. Después procedo a acomodar a mi paciente apoyando la parte posterior del cráneo en el receptor de imagen. La línea vertical debe estar ubicada en el plano medio sagital. La línea horizontal debe estar ubicada en la línea órbito-meatal, que es una línea imaginaria que se marca entre el canto externo del ojo y el conducto auditivo externo. Además, esta línea debe estar perpendicular al receptor de imagen. Con perpendicular es 90 grados. Para el estudio de la anatomía radiológica, ya sea en la proyección anteroposterior de Waters o lateral, se sigue un sistema de lectura o 3 pasos importantes, que es primero identificar el neurocráneo, luego los senos paranasales y finalmente las regiones de la cara. En la proyección anteroposterior de cráneo, primer paso, neurocráneo. Se marca una línea siguiendo el reborde óseo del neurocráneo. En la parte superior del cráneo se observa al hueso frontal, hacia inferior a las alas mayores del hueso esfenoides. A los laterales de estas alas se observa parte del hueso parietal y hacia inferior del hueso parietal, parte del hueso temporal. Continuando con los senos paranasales. En la línea media y en la parte superior se observa una densidad radiolúcida en forma de hoja de trébol que corresponde al seno paranasal superior o frontal. Hacia inferior se observa también una densidad radiolúcida que corresponde al seno paranasal medio o etmoidal. Hacia inferior se observa otra densidad radiolúcida que corresponde al seno paranasal inferior o maxilar. Y finalmente las regiones de la cara. En la línea media y en la parte superior se observa a la cavidad nasal con su tabique nasal separando las dos fosas nasales. También se observa dentro de las fosas nasales a los cornetes, cornete inferior medio. Hacia inferior de la cavidad nasal se observa a la región de la maxila. En el borde inferior de la región de la maxila se observa a los dientes. A los laterales del seno paranasal medio se observa una forma semicircular, que es la cavidad orbitaria. ¿Por qué es semicircular? Debido a la superposición de la región cigomática. Dentro de la cavidad orbitaria presenta una densidad medianamente radiopaco debido al contenido de los ojos. Hacia inferior de la cavidad orbitaria se observa a la región cigomática, que presenta una forma triangular cuya base es lateral y cuyo vértice es medial. En la base además se observa un pequeño cuadrado que corresponde al arco cigomático. En la parte inferior del cráneo se observa a la mandíbula, donde se distingue el cuerpo de la mandíbula y sus dos ramas. En el borde superior del cuerpo de la mandíbula se observa a los dientes. Proyección de Waters. Lo primero que realizo es seleccionar el chasis 24 por 30 centímetros longitudinal. Luego ajusto la distancia foco-película de 1 metro. Después procedo a acomodar a mi paciente. Debe apoyar el mentón en el receptor de imagen. La línea vertical debe estar ubicada en el plano medio sagital. La distancia entre el receptor de imagen y la punta de la nariz debe ser de 2 centímetros. Esto extiende la cabeza de tal manera que entre la línea horizontal y la línea órbito meatal se forme un ángulo de aproximadamente 35 grados.
Si es la proyección de Waters con boca abierta, simplemente le pido a mi paciente que abra la boca lo más grande que pueda. Para el estudio de la anatomía radiológica, en la proyección de Waters, como mencioné, se siguen el sistema de lectura. Primero, neurocráneo. Se marca una línea siguiendo el reborde óseo del neurocráneo. En la parte superior del cráneo se observa aparte del hueso frontal. Senos paranasales. Como es una proyección de Waters con la boca cerrada, solo se observan dos senos paranasales. En la línea media y en la parte superior se observa una densidad radiolúcida que corresponde al seno paranasal superior o frontal, que tiene la forma de una hoja de trébol. Hacia inferior se observa a la cavidad nasal. A los laterales de la cavidad nasal se observa al seno paranasal inferior o maxilar, también de una densidad radiolúcida. Regiones de la cara. En la línea media y en la parte superior se observa a la cavidad nasal con su tabique nasal separando las dos fosas nasales. A los laterales de la cavidad nasal se observa una forma circular que corresponde a la cavidad orbitaria. Ya no presenta la forma de una forma semicircular debido a que ya no hay una superposición de la región cigomática en esta proyección. A los laterales de la cavidad orbitaria se observa a la región cigomática, que presenta la forma de la cara de un elefante, con su trompa, donde la trompa representa el arco cigomático y la cara la región cigomática. Entre la trompa y el seno paranasal inferior se forma esta línea que se la conoce como línea de Royer. En la parte inferior del cráneo se observa a la mandíbula, que presenta la forma de una W, donde se distingue el cuerpo de la mandíbula y sus dos ramas. También se distingue el ángulo de la mandíbula. Esta es una proyección de Waters con la boca abierta, donde se observa tres senos paranasal: seno paranasal superior frontal, seno paranasal inferior o maxilar y el seno esfenoidal, que presenta una forma cuadrilátera. Proyección lateral de cráneo. Lo primero que realizo es seleccionar el chasis, que es de 24 por 30 centímetros horizontal. El lado más largo en sentido horizontal. Luego ajusto la distancia foco-película de 1 metro. Después procedo a acomodar a mi paciente. Él debe apoyar la parte lateral del cráneo en el receptor de imagen. El plano medio sagital debe estar paralelo con el receptor de imagen. Y el rayo central debe estar ubicado 4 centímetros por encima del conducto auditivo externo, ubicando al rayo central a la altura al nivel de la silla turca. Para el estudio de la anatomía radiológica, en la proyección lateral también se considera el sistema de lectura, neurocráneo, iniciando con el neurocráneo. Se marca una línea siguiendo el reborde óseo del neurocráneo. En esta proyección además se observa la base del cráneo. En la línea del neurocráneo está formada por dos láminas, una lámina externa y una lámina interna, que representan el tejido compacto de los diferentes huesos. Y el espacio entre estas láminas presenta puntos radiolúcidos que representa el tejido esponjoso de los diferentes huesos, que se lo conoce como diploide.
senos paranasales. Se identifica el seno paranasal esfenoidal, que presenta una densidad radiolúcida. Hacia antero superior de este seno paranasal se observa otra densidad radiolúcida, que es el seno paranasal frontal. Hacia antero inferior se observa al seno paranasal maxilar. Continuando con las regiones. Hacia anterior del seno paranasal esfenoidal se observa a la cavidad orbitaria, que presenta la forma de una pirámide cuya base es anterior y cuyo vértice truncado posterior. Hacia inferior del seno paranasal esfenoidal se observa un rectángulo que corresponde al arco cigomático. Hacia posterior se observa la forma de un rombo que corresponde a la porción petrosa del hueso temporal. Además, se observa una densidad radiolúcida que corresponde al conducto auditivo medio. Hacia posterior de la porción petrosa se observan puntos radiolúcidos que corresponde a la porción mastoidea del hueso temporal. En la base del cráneo, en la parte anterior, se observa a la lámina horizontal del etmoides. Hacia posterior de la lámina horizontal se observa a la silla turca con su apófisis clinoide anterior, su apófisis clinoide posterior.